ya vamos comenzando de nuevo en un nuevo encuentro. Ahí no aparecía, ahí estoy, creo que estoy a tiempo. ¿Cómo estás, Steph? ¿Bien? Bien, la verdad, con un fresquete. Mal. En esta nueva edición no va a estar Steffi, con aviso a tiempo, así que estamos bien. Así que no la vamos a ver hoy a Steffi. Nos van a ver más pero en estamos pantalla, Steph, como tenemos no. la otra, ¿no? Así Claro. que nos van a ver mejor a nosotros y vamos a tener entrevistados. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos varios temas. Uno de ellos lo trajiste vos, que están, como siempre, muy buenos. Que de hecho le hice como un sneak peek la semana pasada, que se trataba acerca de los oficios imprescindibles para el área de los videojuegos y para la historia de los videojuegos también. Y que no son, lo voy a hacer medio clickbait, no son los que vos pensás realmente, son los localizadores y localizadoras que trabajan para que la industria del gaming sea masiva. Mirá Esto es una vos. historia muy interesante y muy graciosa detrás. Muy bueno. Bueno, también vamos a estar hablando de dos proyectos. Bueno, uno un proyecto y otro tiene que ver más con una tendencia que viene muy en auge, pero que todavía hay que darle algunas vueltas, que tiene que ver realidad virtual, realidad aumentada. Vamos a hablar con algún referente que tiene, bueno, una empresa relacionada para entender un poco mejor y ver cómo, a ver si alguien hace esa ruptura o ese quiebre como ha sucedido con inteligencia artificial. También vamos a estar hablando de una aplicación más relacionada a los animales, pero bueno, después les vamos a contar, no vamos a hacer spoil, pero no vamos a spoilear, pero bueno, está muy bueno. La idea siempre del programa es tener una combinación de temas de tendencia, de poder obviamente educar y traer mayor conocimiento, un montón de temas relacionados a tendencias y todo lo que tiene que ver, obviamente profundizar algunos temas, por eso Gala, Steph siempre traen temas mucho más de investigación inclusive, porque bueno, implica un tiempo para profundizar, que son temas que a veces no lo ves en el común, no lo encontrás en un portal de noticias, en una tendencia, en Twitter, sino es algo que es más novedoso y esa es la idea, poder combinar entre el tema cotidiano, los conocimientos que podemos brindar con los especialistas, con algún fundadora de una empresa. Claro, como otra pata, ¿no? Sí. Como que no quedar en el medio que suele suceder ahora con los portales de tecnología, porque claro, portales de tecnología en medios tradicionales. En general, ¿no? Las redes mismas. O asumen que vos ya tenés todo de taquito y ya lo sabés y ya lo entendés, o asumen directamente que todo es nuevo y que innovación es igual a tecnología en lugar de explicar que ya convivimos con la tecnología. Y en lugar de hacer que estas herramientas que ya tenemos sean realmente herramientas humanas, lo ponen como, ok, esto es solamente accesible para personas que tengan cierto estatus económico o para personas que tengan este conocimiento. Y la verdad que, así dicho en criollo, es un bajón. Sí, porque es una herramienta. El conocimiento, siempre se dice, y es así, es poder, y todavía ese poder no lo tenemos todas y todos, aunque digamos, bueno, sí, como que no tengo internet y un dispositivo. Tener un dispositivo y tener internet no te asegura tener el conocimiento ni tener ese poder. Claramente que hay que tener otras herramientas, que la idea un poco de este programa es dar un poco más de visibilidad a cómo podemos obtener mayor conocimiento y realmente explotar ese poder que le tenemos un poco al alcance de nuestras manos, que son dispositivos, herramientas y demás. Ahí aún hay una brecha enorme digital, no tanto desde la adquisición de un dispositivo, que hablemos de un celular, pero sí desde llegar a conocimientos claves para lo que es el presente y el futuro, inclusive laboral, de estudio. Bueno, todos los sectores de alguna manera se están como planteando estos cambios y vuelvo, tener un dispositivo y tener internet, que internet también no es algo que llega a todas y a todos, inclusive en Latinoamérica todavía hay una faltante, pero bueno, es un tema con tela para cortar, como se dice, así que bueno, vamos a ir dando el comienzo de hoy y bueno, vamos y volvemos.
Bueno, vamos a continuar con Steph. Estamos hablando de lo que es la localización tecnológica en lo que es gaming. ¿De qué se trata ese tema? Uy, me encanta. Es algo que me encanta, pero porque uno de mis primeros amores es la lingüística. Entonces lo que uno lo puede aplicar a esto que es este mundo maravilloso de herramientas que es la tecnología, me parece que hace este híbrido cyber del humano intentando establecer un idioma común con las máquinas y con otros humanos. Que esto es algo que de vuelta hablábamos cuando pensábamos en interfaces de usuario, cuando pensábamos en empezar a reconocer a los desarrolladores que trabajan en los videojuegos. Y justamente los trabajos de localización son trabajos que no se reconocieron muchísimo en la historia hasta hace unos 10 años que empezó un movimiento muy importante de localizadores a decir, che, nosotros estamos acá básicamente desarrollando, y ahora cuento por qué, pero una rama que se llama transcreación, que no es solamente localización, lo traduje, lo pasé por Google Traductor, listo, salió así. Pero bueno, todo esto también parte de los primeros videojuegos. Y parte particularmente de la dificultad del mercado japonés en hacer entender su idioma, que ni siquiera está escrito con letras latinas. Sabiendo que hay un mundo gigante de consumidores de videojuegos en el lado occidental, sí o sí tenían que hacer algo para poder vender sus productos. El primero que hicieron una traducción, y que hizo una traducción exitosa, fue uno que, mira, te voy a dar 2 vidas, si querés. Ahí está, 2 vidas para que me digas cuál fue el primer juego. Siempre me traes estas cosas que me dejan un side. Así como presión. Pero en cámara clásico. Encima dejas así. Es un clásico. Primer juego, no tiene muchas palabras. Ok, uy. Primer juego que fue localizado. ¿Localizado? Uy, sí. No sé. Vas a un arcade y lo encontrás, inclusive tiene 1000 años, pero... Te tiro cualquiera Pac-Man, nada que ver. Sí, bien, sí, bien. Es que exactamente se llamaba Pac-Man, por el ruido que hacía Pacu, Pacu, Pacu. Y los japoneses... Pac-Man es lo más, de lo más. No sé quién no jugó en algún momento. Inclusive, bueno, empresas se han adoptado, ¿no? Google y demás han adoptado de alguna manera una versión. Como para hacerle también loas acerca de su nacimiento. Es un juego que es súper intuitivo, vos ya sabés más o menos de qué se trata en cuanto llegás. Pero sí se preocuparon muchísimo la gente, los desarrolladores de Pac-Man, en, ¿cuál es el nombre que le ponemos para que quede quizás hasta natural el sonido? Tengo una remera, la voy a traer ahora que me acuerdo. Igual. Por favor, una remera tiene el Pac-Man. Todo lo que es estética Pac-Man es hermosa y aparte la combinación es hermosa. Es muy linda. Han logrado ahí, bien. Claro. El problema que tenían, si bien como te decía, no tiene muchísimas palabras, muchísimas letras, hay un lore, una historia cuando lo dejas sin créditos en el arcade, pero no te cuenta demasiado más allá de eso. Pero el problema que había era hacerlo coincidir con el sonido versus a los vocablos japoneses. Para los japoneses era Pac-Man y quedaba súper natural, pero la gente que lo jugaba del lado de Estados Unidos escuchaba otra cosa. Así que bueno, decidieron ponerle Pac-Man, no Puckman, como ya estaban como construyendo, y fue como el primer gran salto de hacer consciente esta necesidad del lenguaje dentro de lo que es videojuegos. Okay. Porque una cosa es decir, sí, bueno, lo vamos a exportar a miles de mercados, y otra cosa es decir, che, hay una realidad que tenemos que traducir de alguna manera. Obviamente la primera manera que uno se empezó a entender en la historia de manera súper intuitiva y de lo que uno lo entiende es, traducir, agarro el texto, le digo a un traductor, venite, decime qué dice acá, magia, y tenés un videojuego traducido. Pero el problema que tenían era que, más que nada, entre los 70 y los 80, es que no había muchos traductores de japonés a inglés. Uh-huh. Y sucedían muchas cosas, como hay un caso que es icónico y que siempre se trae en el mundo de videojuegos, que es el de All Your Base Belong to Us, uh-huh. Que no se entiende cuál es la oración, es de un videojuego que capaz que ahora tenemos el videíto, que tenía muchos problemas en un juego que era dramático, muchos problemas de traducción. Y al tener tantos problemas de traducción se volvió un juego cómico. Entonces los productores y los desarrolladores que estaban atrás de esto decían, che, estamos teniendo ventas, pero no estamos pudiendo competir en el mercado en donde lanzamos este juego. Así que de vuelta, como que fue uno de los grandes hitos dentro de lo que es la industria de videojuegos para ponerle cada vez más atención a los equipos de localización.
El gran éxito que sí tenía y acarreaba muchísimo texto y acarreaba muchísimo también cómo se interpreta la cultura fue Super Mario. Ok, sí, oh, claro. Que se sostiene como uno de los grandes éxitos porque no fue solamente traducido del japonés al inglés, sino que en alemán, francés, inclusive el italiano. Hay diferentes nombres de los personajes que, si bien no cambian la narrativa, porque es como bastante directa, sí lo que hacen es adaptarlo a quizás elementos más naturales de las diferentes culturas. Ahora, el problema de esto que se tomó de manera supernatural se exponenció cuando la industria del videojuego empezó a crecer. O sea, ya en los 90 y los 2000, si bien no había como normativas de equipos de localización, sí existía la necesidad. Y lo que hacía la mayoría de las empresas era agarrar 3 o 4 traductores no especializados y decir, bueno, mira, yo necesito multiplicar este producto. En el stage de desarrollo de producto te voy a dejar el último mes para que traduzcas y que hagas que todos los queues de mensajes, de historia, respondan a lo que ya está desarrollado. Lo que quiero decir es que a medida que vos vas hablando, viste que los largos de las oraciones son muy distintos, inclusive las palabras y las connotaciones son muy distintas, les daban simplemente, estoy siendo súper generosa con un mes, para poder adaptar todo eso a diferentes culturas. Wow. Entonces, inevitablemente, la mayoría de los productos no salían con eso, porque no solamente no daban muchísimo tiempo, sino que era un trabajo muy caro de pagar. Claro. Y acá es donde vino el mundo indie, de una manera muy bella, que empezó a hacer algo que se llaman repros, que básicamente es agarrar un cartucho, meterlo en una decodificadora e intentar hacer su propia traducción. De una manera respondiendo a la necesidad que tenía el mercado de diferentes productos que venían de Japón, por ejemplo, o que tenían como diferente... No estaban tan disponibles a una cultura, a un lenguaje, porque aún así, lo que generalmente pasaba con los videojuegos japoneses es que trucos o pistas o chistes se perdían completamente. Claro, bueno, eso es todo un tema, digamos, de traducir una cultura, de lograr hacer algo de alguna manera transversal a muchas culturas, porque bueno, como vos bien decís, hay culturas que tienen sus códigos, sus palabras, no sé, en Latinoamérica, inclusive sacando obviamente Brasil, pero bueno, haces un juego, me imagino, no sé, para el mercado de México, bueno, tienen sus clichés, sus palabras, que a veces al argentino te puede dejar medio en jaque. Me imagino que hacerlo con una cultura mucho más diferente es todo un desafío en esto de ponerle un tinte, ¿no? Unas palabras o que lo puedas entender. Claro. Porque inclusive más allá de los latiguillos que vos te vas adaptando, o inclusive te da gracia porque no lo entendiste, pasaba muchísimo en el Monkey Island, de pronto cuando son aventuras gráficas, por ejemplo, y no entendés qué es lo que te están queriendo decir para destrabar ciertos acertijos, entonces quedás completamente en offside. Acá justamente estamos viendo un video que creó un localizador. Cuentan cuáles son las necesidades y qué es lo que está haciendo un localizador a medida que está trabajando. Que no solamente tenés que saber el idioma, sino que tenés que conocer de la cultura, tenés que estar inmerso en el videojuego. Porque no es lo mismo traducir una oración pensando en un estándar cultural que pensando en el universo y a qué quisieron referirse dentro de ese mismo universo. Claro. O sea que lo jugó como 8 veces el traductor, claro, básicamente, antes de poder llegar como al producto final y tener como el log-kit final para que se pueda traducir y se pueda también integrar al desarrollo. Me imagino que con el tiempo esto también ha mejorado, es decir, no sé si ahí metemos la famosa y ya trillada inteligencia artificial, eso ayuda, me imagino que la automatización de idioma, ¿eso viene a ayudar un poco a todo esto? Bueno, estamos en un punto muy interesante. O de inflexión, calculo, porque el problema que está teniendo el uso de la inteligencia artificial es todo lo que viene a ser lo contextual, el lenguaje contextual, claro. Que es donde trabajas justamente la localización. Vos podés ponerle todo un texto, todo un guión a una inteligencia artificial y ponerle algún tipo de prompt para que lo pueda reinterpretar, pero es básicamente el mismo trabajo de prompteo que está haciendo el localizador. Claro.
Porque después eso lo tenés que incluir dentro del código y que responda en algún momento en particular, porque lo que también se trabaja muchísimo dentro de localización es el prompteo con la música, Claro. con lo que es el soundtrack, que de Claro. repente cambie el soundtrack en el medio de un diálogo y en qué palabra y por qué en esa palabra. Hay varios videos también en internet como de recopilaciones de momentos dramáticos que se rompen completamente Sí. porque como que se quebró en el medio del speech. Sí, se quebró como ese feeling del usuario y de la inmersión en el medio del speech porque los triggers, estoy intentando como traducirlo, Sí, los sí. triggers de cada juego son muy distintos con diferentes palabras. Claro. Entonces queda como completamente desincronizado todo y es lo que por ahora una inteligencia artificial no puede sincronizar perfectamente. Claro. Lo que también es muy interesante es que, bueno, como te decía, que en los últimos años muchos localizadores dijeron tenemos que ponerle un poquito freno a esto, porque freno a que nos tiren todo por la borda, Sí. nos dejen un solo mes o mucho menos y esperen que nosotros cumplamos con esta expectativa y ni siquiera nos ponen en los créditos. Empecemos a visibilizar lo que hacemos, a dónde estamos, en qué parte, en qué equipo estamos parados y empezaron a inventaron el hashtag de Translator in Credits, que se hizo muy popular dentro de Twitter. Ok. Ahora, lo que es muy bello dentro de Twitter es que generalmente cuando se encuentran dentro de los créditos muestran pantallas de juegos. A veces algunos hacen una cosa que me encanta, que es mostrar algún diálogo en particular que se sacaron locos intentando traducir e intentando sincronizar como para que quede bien la traducción y que no se pierda el sentido del juego. Directamente dentro de lo que es producción, eso me parece fascinante. Porque no solamente dentro de localización tenés los traductores, los transcreadores, sino tenés la parte de QA lingüístico, que tienen que agarrar todo lo que hizo todo el resto del equipo, de solamente localizadores, y ver que realmente esté funcionando con cultura del videojuego, contexto. Es algo que es muy... Inclusive background de personajes. Sí. Hoy por hoy que se está por estrenar un juego que se llama Baldur's Gate 3, que de hecho el primero fue el primero que tuvo audio doblado a diferentes idiomas. Bueno, justamente el Baldur's Gate 3 es un juego de rol. Sí. Y cada uno de los personajes tiene un background y vos podés elegirle el background distinto. El tema es que eso hace que cualquier tipo de guión no pueda ser adaptado de manera como mecánica. No, y aparte pienso que cuán difícil, ¿no? Cuando empezás a desagregar lo que implica un juego, cuán complejo se hace ponerse en el lugar de quienes lo desarrollan y lo piensan con tanto detalle de todos niveles, ¿no? No sí, me solamente encanta la palabra gráfica. desagregar porque es justamente eso, de ir como desgranando qué es lo que implica la comunicación dentro de un juego. Sí. Justo la semana Sí, pasada que hablamos tiene no verbal códigos, y ahora que no es- hablamos de la verbal. No, y aparte, a ver, no es solamente los devs que desarrollan videojuegos o usabilidad o todo el equipo más entre que techie o nerd, sino también es la estrategia de los diálogos, es la estrategia para lograr mantenerme a mí ahí 6 horas, por decirte. Digo, hay una estrategia de marketing interna o de neuro, lo que vos quieras, para que haya una atracción. No es solamente, bueno, lanzamos un jueguito y listo. Digo, tiene que haber una atracción que implique, bueno, que tantas personas estén ahí Bueno, en la pensá pantalla. que dentro de lo que es interfaz de usuario, uno de los grandes problemas de localización, que ahora mismo yo lo voy a bautizar como problema de localización. Cuando vos tenés el control de PlayStation, para el control japonés, la X es sí, el círculo es no. Ok. En Occidente es al contrario. Ajá. Cuando se empiezan a jugar más que nada lo que es fighting games, que tienen origen japonés, existe ese problema de, ok, tengo que reprogramar el control porque vos ya estás completamente acostumbrado, o sea, tu manera de manejar el joystick es tan intuitiva que estás completamente acostumbrado a decir, ok, X es no, círculo es sí. Pero se piensa y se gestó de una manera completamente distinta. Y eso cuando vos estás jugando un videojuego rompe realmente lo que es esta atmósfera de inmersión. Imagínate vos estás directamente en el menú. Esto lo voy a decirte como experiencia personal, que me hincho un montón porque yo tengo una PlayStation que es de Japón y cada vez que quiero entrar a un menú siempre termino deshaciendo todas mis elecciones porque estoy acostumbrada y tengo la memoria muscular ya a agarrar otro tipo de control, de controlador.
Imagínate cuando los videojuegos venían con manuales y pistas, que también tenías que traducir como esa parte es muy bella, de toda la parte de la experiencia. Justamente lo que muestra la campaña de Translators in Credits, que justamente ahí tenemos una imagen que me parece muy apegada a lo que sucede y a lo que ellos reclaman para que se reconozca su proceso. Es un desglose, un desagregado de lo que necesitan para poder hacer óptimo su videojuego. Y como para también, ¿cómo te podría decir? Dejar de pensar en el gaming como algo puramente mecánico para fanáticos. Okay. Obviamente empiezan por el lado de que reclaman tarifas justas por el trabajo que realizan. Esto es en todas las partes del globo, en todas las partes del planeta, porque si no, muchas veces las empresas optan por, de vuelta, tercerizar y decir, no, bueno, tengo este producto, mi empresa o mi equipo localizador no lo quiere agarrar, no lo puede tomar, lo voy a tercerizar, pero lo voy a tercerizar con 2 semanas o 1 semana de tiempo. Y sucede como todo en la industria tecnológica. Tenés una persona que sí va a agarrar ese proyecto, pero va a hacer lo que puede en el tiempo que tiene, que es básicamente ninguno. Porque otra de las cosas que también se reclama mucho es empezar a terminar con el cruncheo. Se entiende muchísimo el hecho de querer introducir tecnología de inteligencia artificial o inclusive como tercerizar el proceso de localización a 4 o 5 equipos, en algo que es muy difícil de desarmar. Es como si yo te dijese, bueno, tengo la traducción de este libro, lo voy a desarmar en 4 o 5 equipos para que, bueno, después lo hilen. Y esto requiere no solamente una cultura común de ética de localización, sino que también qué es lo que cada una de las personas concibe como el producto final. Parece como súper teórico, pero en realidad tiene mucho que ver con esto de discutir, viste como uno siempre dice, oh bueno, le voy a poner acento a esta palabra, no, esa palabra no lleva acento, que es una discusión muy mundana del día a día. Imagínate con equipos que están en 5 países distintos y que hablan 5 variantes distintas del español. Totalmente. Me parece muy interesante que se pueda reivindicar y que los localizadores también hayan tomado su nombre como localizadores y no como meros traductores. Claro. Acá en Argentina no tenemos, de hecho, mucha oferta especializada. No, es más, yo me estoy enterando de, no sé cómo es el mundo laboral en cuanto a las expertices del desarrollo de un juego, ¿no? Claro, no, hay miles de rubros. Hay un montón de rubros. Tenés los típicos techies y después lo que son el desarrollo, seguramente esos están. Sí, no, es que no solamente los techies, sino que tenés dentro de los equipos desarrolladores las gentes que hacen QA, que hacen implementación, que hacen la parte de testing seguro, full testing. Testing es lo que más se necesita, más falta. Tengo que hablar ahí de los testing, puede haber cosas bastante curiosas en el tema de testing de juegos. ¿Sabes? O no, debe haber cosas ahí que hacen, cómo hacen para testear. Sino mucho reclamo de justamente los tiempos de producción de videojuegos, de cómo es que este glitch pasó la etapa de QA. Okay. ¿Cómo hicieron? ¿Qué es lo que sucede? Se armaron líos muy grandes dentro de lo que es la industria del videojuego entre consumidores y producto, porque hoy por hoy los videojuegos más grandes están alrededor de los $60, un poquito más. Entonces cuando vos invertís esa plata y cuando tenés el producto que está fallado, muchos consumidores se preguntan qué es lo que sucedió. Porque fue una inversión realmente de mucho tiempo y mucho dinero. Así que sí, la parte de testing también es imprescindible y de hecho podríamos traerlo. Sí, tenemos que traer, y me parece que es interesante esto de entender un poco en cada industria cuán relevante es digamos las expertices, porque parece que siempre es como el desarrollo quien esté ideando, pero detrás tenés como también un abanico de opciones, y que también la idea es que del otro lado también vean, mirá que existe. Siempre tratamos de pensar también a la tecnología como un abanico de oportunidades desde no necesariamente alguien que quiere codear, ¿no? Sino creo que ahí hay una puerta para un montón de personas que tal vez vienen de otras estudios, pero también de intereses, ¿no? Vos podés estudiar algo, no sé, ingeniería, pero te interesa algo mucho más soft. Y me parece que el videojuegos también está creciendo en ese aspecto como en otros
como en otros sectores, ¿no? Sí. Empezar a meter lo humano dentro de la tecnología. Bueno, esa es una de las cosas más grandes que se viene en un mundo tan, digamos, tecnologizado. Estoy tirando una palabra inventada, creo, pero todo lo que tiene que ver mindfulness, todo lo que tiene que ver lo humano, lo que tiene que ver la salud mental, está jugando, inclusive en el mercado de startups o de emprendimientos, un rol súper relevante, porque bueno, hay una necesidad ahí de las personas con todo eso. Así que, bueno, Steph, muy buena la columna. Al fin pudimos hablar un poco de este tema que es bastante puntual. Bueno, vamos y volvemos entonces. Bueno.
Bueno, estamos acá de nuevo. Estamos hablando un poco de realidad virtual porque ahora vamos a tener un entrevistado de una empresa que se dedica a realidad virtual, realidad aumentada, y estamos vinculándolo un poco con lo que tiene que ver la industria de los videojuegos y cómo también estaba avanzando todo este tema. Del otro lado, muchas o muchos tendrán, otros no, porque es un dispositivo que todavía tiene, digamos, su valor y es una jugada que uno hace, ¿no? De decir, bueno, invierto, no invierto, juego un poco, después tal vez lo vendés o lo dejas tirado, la típica. Bueno, hay varios, ¿no? Está el Oculus Quest, creo que si no me equivoco es de la empresa Meta, ¿no? Creo. Claro, sí, que era de los... Quest Pro también. Empezó como desde los indies de Oculus y después Meta lo compra. Que la verdad que fue una gran adquisición, terminó siendo un gran producto, terminó, por lo menos dentro de lo que es gaming, es uno de los más recomendados. Sí, no es tan, digamos, es caro, pues son dispositivos todavía tienen un valor importante, pero tampoco es una cosa como muy demasiado osada. Bueno, el nuevo que ahora lanzó, que tiene que ver ya más con otro estilo, bueno, ese sí ya tiene su valor mucho más complejo, sí, el de Apple que se lanzó. Siento que está Stefan en un lado que nos va a decir que nos va a defender el de Apple, pero sí, todavía no está muy al alcance. Claro, no solamente no está muy al alcance, sino que todavía tiene como posibilidades específicas que como gamer digo, uy, sí, me va a aumentar o me va a ayudar en mi experiencia de juego. Sí, así que sí. por ahora como que... ¿Es una apuesta buena esa, decís? No se sabe todavía. Para mí le falta un montón. Ahí debe haber eventos donde se puede probar, ¿no? No sé si acá en Argentina... Deberían haber, por lo menos algún... Estuve en Virtuality, pero no estaba. Estaban los Oculus, full Oculus por todos lados. Los Quest o los Quest Pro. Pero bueno, es interesante. Después estuve hablando con una empresa en Virtuality, que es un evento que se hizo acá en Buenos Aires, de una universidad donde hacen también bastantes experiencias, ¿no? De realidad virtual o realidad aumentada. Que es toda una ciencia. A mí me encanta la idea a mí me agarra siempre cinetosis, que es cuando te mareás por el movimiento. Cuando vas en un auto, por ejemplo, y estás leyendo y te mareás. Sí. Eso es algo muy loco que tu cerebro hace, que es como se buguea porque la información auditiva no es la misma que la información visual. Okay. Entonces piensas que estás envenenado y te mareas. Y eso pasa muchísimo en los videojuegos cuando no tienen como esto en mente, y pasa muchísimo con la realidad virtual. Lo que a mí me encanta, de hecho soy muy partidaria de los juegos de realidad aumentada, más que nada porque pienso que fue una lógica mucho más natural a decir, necesitamos que el usuario compre otra cosa y se acostumbre, genere otro rito nuevo de consumo versus el celular lo tiene en todas partes. Claro. Sí, el celular o mismo en el joystick y demás, la realidad virtual viene a romper eso, pero es verdad los controles ápticos también, sí, que son una maravilla y son... todavía no muchos juegos lo aprovechan. El último Assassin's Creed está generando, de hecho, como una casaca de áptica, como para que sientas también los golpes o la pelea. Sí. Te das tu propia experiencia como en el cine de 4. Claro, te tiran sangre. No, pero sí, no es malo que esté conectado, puede estar o no conectado y tiene sensores que te van haciendo impulsos. Claro. No es tan loco hacerlo. Pero ¿hasta dónde llega eso? ¿Realmente a un gamer le copa estar, digamos, o la parte todavía tradicional de la pantalla y la conexión con la pantalla directa? Hay una, digamos, ¿los gamers se enganchan realmente con realidad y eso? ¿O todavía pues, digamos, hay mucho como ganas de que suceda, siento yo, ¿viste? Cuando decís, tengo ganas de que suceda algo, pero todavía no está sucediendo del todo, no está rompiendo como eso. Pero vos tal vez me decís, no, en el mundo de gamers sí hay como toda una línea donde están re full. Lo digo del desconocimiento también. No, pero va justamente por lo que decís, hay muchísimas ganas, es un sueño que nunca se abandona. Desde el Virtual Boy que sacó Nintendo y un poquito más para atrás, es este sueño de te metes en tu videojuego. Claro. El tema es que me parece que hay que analizar de vuelta cuál es la concepción de inmersión en ese sentido, porque realmente... inmersión dentro de lo que es lo físico, la corporalidad. Hay una chica que hizo su maestría en artes electrónicas desde Argentina,
que su tesis se trataba de lo poco que está representado nuestro propio cuerpo dentro del videojuego, inclusive dentro de realidad virtual, como mira para abajo y sos nada, claro, blanco. nada. O ves, ¿no? La que está medio mal ahí hecha, así que ves un poco todo. Claro, o ves como que si sostenés el arma, lo sostenés acá arriba y decís, che, pará, esto no está bien, como raro. Es muy extraño. Entonces, de pronto, si vos pensás en esa concepción y en esa pregunta de, ok, te metes en el juego, pero ¿a dónde está tu cuerpo? Es algo que dentro del desarrollo, por ahora, se pasó, pero por arriba no, ni siquiera se dieron cuenta de que deberían preguntarse acerca de eso a la hora de introducir a los jugadores a las experiencias. Entonces, yo creo que por ahora termina siendo como un adendum simpático a todas las maneras de jugar, pero todavía no vi nadie que dijese, yo soy hardcore gamer, pero solamente de experiencias VR. No solamente no tiene la librería, sino que también es un público muy acotado. Muy acotado. Pero bueno, creo que es uno de los temas que se vienen fuerte, porque bueno, las empresas lo siguen impulsando, las empresas grandes lo están impulsando, Met y demás. Pero bueno, falta algo todavía, ¿no? Falta esa disrupción, como lo hablamos la otra vez en el programa anterior, profundizamos un poco en esto de querer que suceda algo y todavía no está sucediendo, como sucedió con inteligencia artificial. Hace años que está, ahora es el boom, es un tema súper trillado, está en todos lados, tu mamá, tu abuela lo entienden de alguna u otra manera o a su manera. Esto hace años atrás no sucedía. Entonces, en ese sentido, creo que hay un punto de inflexión que todavía no hay algo disruptivo que logre que sea algo mucho más masivo. Pero bueno, está ahí, está a punto caramelo, parece. Yo creo que la tecnología de alguna manera, y también está la apuesta económica, ¿no? Digo, como todavía sigue siendo algo de alguna manera para pocos, bueno, eso no te permite también que el mercado se pueda sumergir. Ey, si yo no entendí las tías rosas, que es un cambio de paradigma increíble, ahora solo falte punto caramelo, exactamente como vos dijiste. Hace un tiempo me acuerdo que se instaló esta idea de que, bueno, que todas y todas puedan llegar a tener una experiencia, que eran las cajitas, ¿no? De realidad, entre comillas, no sé, aumentada, que era algo muy básico. Con el celular. Sí, que eso era súper barato, te salían cerca de 200 pesos, podían ser. Entonces ahí vos tenías una sensación de algo de lo que pudiera ser a futuro, lejos de lo que es ahora, ¿no? Utilizar cualquier de estos dispositivos Oculus, ni hablar el de Apple. Pero bueno, digo, creo que falta algo así, llegar a algo mucho más masivo. Así que bueno, ahora en breve vamos a hablar con alguien y vamos a entender un poco más. Pará, que te quiero despedir. Te voy a despedir porque si no te das bomba de humo y no es la idea, sino saludarte como debe ser. O no, porque no. Pero bueno, Steph, muchas gracias por tu columna y gracias por participar todos los miércoles. Así que la vemos, Steph, en las redes. ¿En qué? ¿Cómo estás en las redes? Estoy como @Z de Zucca. Mira, Z como de Zucca. De zorro, pero de Zucca. Bien, no una manera de intentar que se escriba, que la gente entienda mi apellido. Bien, porque si no es complejo. A mí me cuesta guardarte en el celular, así que trato de... El apellido no tanto, el nombre. Pero bueno, Steph, muchas gracias. Y bueno, te seguimos en las redes, síganla porque tiene siempre muy buenos contenidos.
continuando con el programa. Ahí se me salió un poco el auricular, me lo acomodo. Bueno, soy Jazz García, soy parte del equipo de Jump y ahora tenemos un entrevistado con quien vamos a hablar un poco, uno de los temas que venimos hablando y nos están escuchando y somos un poco pesadas en todo lo que tiene que ver realidad virtual, realidad aumentada. Y sumamos a Sergio Kuzmay. Él es, trabaja en todo lo que es desarrollo de tecnología y creó y es CEO de Alpha, que es una startup especializada en realidad virtual y realidad aumentada. Y bueno, la idea es un poco hablar de este tema que está en auge, pero bueno, le falta algo o una media tuerca como para despegar del todo, llegar, ¿no? Pero bueno, vos nos vas a decir mejor, Sergio, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por sumarte. Bueno, contanos un poco qué hacen en la empresa, en la startup, en Alfa. ¿Hace mucho nació? ¿Hace cuánto que están con la startup? Mira, en realidad la startup nació en 2019, cuando empezamos a investigar cómo estudiaban las nuevas generaciones y nos pusimos a ver, bueno, cómo van a estudiar los chicos que hoy están naciendo con celulares, con la realidad virtual ya con el casco encima. Entonces arrancamos como una EdTech y terminamos pivoteando. Hoy tenemos 3 productos donde combinamos inteligencia artificial con lo que es XR, para que las personas se comuniquen mejor con objetos o con otras personas. Mira, muy brevemente te cuento, tenemos 3 productos, uno que es de industria, uno que es de GovTech y uno que es de capital humano. Okay. Te arranco por el de capital humano. El de capital humano es realidad virtual para entrenamiento de habilidades blandas y para también detectar si una persona está cerca de un burnout o alguna de esas cosas. Y por ejemplo, las empresas que tienen equipos distribuidos, no importa dónde están, entran todos a una cancha de básquet y resuelven un rompecabezas, por ejemplo, entre todos. Y todos se ven, todos se hablan, todos se escuchan, y con eso se puede detectar quién tiene habilidad de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo y fortalecer ese tipo de habilidades blandas. Eso más para todo lo que es recursos humanos, ¿no? Empresas, Claro, capital habilidades, humano, todo capítulo. eso, sí, exactamente. Y lo que es GovTech es para convertir espacios públicos en espacios físicos, en espacios inteligentes. Eso se hace con realidad aumentada, es una realidad virtual. Entonces, cuando una persona llega, por ejemplo, a una plaza, le apuntás con el celu, recibís una notificación de que estás en una zona de realidad aumentada, ya no se usan QRs. Y cuando le apuntás a la plaza, podés ver dónde están las entradas para personas que necesitan asistencia, las paradas, los baños. Incluso se usa mucho en educación para que no vayas a un zoológico, visitar un zoológico y veas un animal que pasa digitalizado, por ejemplo. Eso en educación, está muy bueno. Y por último tenemos orientado a industria, donde ahí lo que estamos trabajando es realidad aumentada para que una persona pueda ver por dentro una máquina apuntándole con el celular, y si no la pudo arreglar, un experto le hace gestos 3D en la llamada. Y si el experto tampoco lo pudo arreglar o solucionar, tenemos gemelos digitales. Entonces toda la acción que vos tengas en realidad aumentada termina impactando en el plano físico también. Muy bueno. Entiendo que un poco todo lo que es la realidad aumentada, igual contanos bien cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual, que siempre de alguna u otra manera la decimos mal, pero me parece que es más interesante que lo cuentes vos a que lo cuente yo, así que te aprovechamos. Bueno, genial. Hay 2 cosas a tener en cuenta. En realidad aumentada vos podés usar dispositivos móviles y en la realidad virtual necesitas un casco. Entonces la experiencia es mucho más inmersiva, ¿no? O sea, la diferencia es que es la realidad aumentada a la virtual es más inmersiva a la virtual y que requiere algunos dispositivos específicos. Completamente, un Oculus, un HTC, lo que sea. Okay. Ajá. Y en el otro solamente con dispositivos móviles, con lo cual un Android 8 para arriba por lo general ya soporta realidad aumentada, y vos ves información sobre tu plano normal, digamos, vos ves la realidad normal y por encima le podés poner información. Realidad mixta es cuando vos podés interactuar con esa información. Y realidad virtual es cuando estás inmerso en la otra con realidad. Algún dispositivo sobre todo. Sí, la aumentada, me recuerdo que en su momento cuando fue un poco el boom de esto, estaban las famosas, estaban las famosas cajitas, ¿no? Donde pones el celular y bueno, tenés ahí, tenés como una idea de lo que puede ser eso. Todavía sigue existiendo, pero en su momento hubo un boom, inclusive las empresas regalaban mucho y había mucho esto de tener la cajita, el box. Yendo un poco
en todo lo que es el mundo del entretenimiento, venimos hablando un poco que le falta, está como punto de caramelo, pero le falta algo como pasó con la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, de un día para el otro nos levantamos con algo disruptivo y Es a verdad. toda persona hablando, en cualquier canal, medio tradicional y demás, hablando de inteligencia artificial, cosa que antes solamente eran para quienes nos interesaba el tema de datos, de tecnología, estábamos un poco metidos Claro, en temas de tecnología. ¿Hay que sentir que qué es lo que falta al margen de lo económico, que es toda una apuesta económica, como total. para que llegue de alguna manera al consumo masivo, o tal vez nunca suceda en el consumo masivo y suceda más sectorial, ¿no? Como vos decís, bueno, para la educación, para, bueno, no sé, la automotriz, etcétera. Es muy buena tu pregunta. Mira, lo que sí vemos es que los pasos de adopción en espacios serios, por Ujú. decirle de alguna forma, se está demorando y se relacionan mucho estas tecnologías a lo que es gaming. Sí. Nosotros nos apoyamos mucho en estudios de neurociencia, donde muestran cómo se te pone la cabeza roja cuando usas realidad aumentada o realidad virtual Ujú. por la cantidad de actividad cerebral que te genera, ¿no? Entonces, vos podés aprender más rápido, aprender por más tiempo y tendría un beneficio enorme cuando es formaciones y capacitación. Imagínate que en lugar de leer un libro, vos 6 veces menos de tiempo puedas aprender 10 veces más de contenido. Y eso por ahí mucha gente todavía no lo ve, digamos, pero cuando lo empiezan a probar, lo empiezan a adoptar, digamos. Nosotros tenemos muchos contactos con industria y cada vez que lo prueban es más rápido que lo empiezan a utilizar en sus procesos. Pero sí es cierto que todavía hay mucho desconocimiento, pero es porque en el colectivo está relacionado a un Pokémon Go, Sí. a un juego, digamos, básicamente, algo más lúdico, no tan terrenal. No, en el mundo del Pero entretenimiento, digo, cuando algo masivo significa algo que puede ser adaptable a un montón bueno, el entretenimiento está muy ligado, pero bueno, vos nombrás otros sí, sectores donde son más específicos. Pero bueno, hoy claro, todavía la adquisición de la realidad, bueno, no tanto aumentada, la virtual sobre todo, es todavía un poco limitante. Está muy por el ligado a lo hardware. económico también, ¿no? Y que no hay una oferta tampoco Exacto. súper explosiva de que llegue a cualquier persona. Sí Ahí, es cierto que sí. No, perdón, no quise interrumpirte, pero sí es cierto que estamos viendo más que nada en Buenos Aires Ujú. empresas que en el Welcome Kit, cuando contratan nuevos colaboradores, les dan su ordenador junto con un casco de realidad virtual, porque Bien. ya saben que las reuniones van a pasar en ese otro plano en breves. Entonces eso nos ¿Vos llamó creés la que atención, las nos gusta próximas mucho. reuniones van a ser con realidad virtual o ya se está implementando con realidad virtual? Sí, sí, totalmente. De hecho, hay muchos espacios, no sé, Spatial, que es un lugar gratuito de metaverso, y vos entras con tu casco de realidad virtual y podés tener reuniones con otro Ujú. avatar y les ves los gestos. Algo muy bueno es que vos no perdés el lenguaje corporal. Claro. Universidades acá en Argentina ya están dando posgrados con realidad virtual en espacios de metaverso donde ya no es una reunión cara a cuello de Zoom o Meet, No, claro, claro. sino que es con mi avatar y cuando yo hago el gesto de que te quiero mostrar algo, el avatar hace lo mismo. Claro. Bueno, entiendo que la pospandemia o la pandemia vino también a forjar o a darle impulso a todo esto. Ni hablar en el sector de la educación, ¿no? Como bien nombrabas. Claramente que todavía le falta esto que deseamos de que sea más masivo, porque vos lo Más masivo. nombrabas un posgrado, además no son cosas muy específicas, o reuniones de una Exacto. empresa que decide, bueno, invertir en sus empleados, en darle un dispositivo específico para tener esta experiencia, pero no quita de que igual la realidad aumentada, no la virtual, pero la aumentada sí ayude a tener todos estos entornos, ¿no? Entornos Total. más de alguna manera más amenos para una reunión. Sobre todo, bueno, la academia lo está utilizando y cada vez más, ¿no? Para, Sí, bueno, de hecho, complementar lo que es lo remoto. tal cual. De hecho, todo el mundo tiene un celular, un dispositivo móvil, con lo cual realidad aumentada sería el punto de ingreso de estas realidades mucho más rápido. También es cierto lo que decís de que no hay en todas las casas un casco de Uh -huh. realidad virtual. Más que nada porque no se le conoce el potencial. Por ejemplo, Igual a es una ver, inversión, perdón, digo. ¿Por qué crees sí, que todavía la industria no ha llegado a bajar esos costos que rondan ahora, que rondan 300, $400 más o menos un Oculus sí, un aprox, Oculus más o ronda menos? esos valores. Bueno, el Apple nuevo está Bueno, en 3.500, por sí, ejemplo. claramente, pero bueno, HoloLens es una también. super inversión. Sí, un HoloLens de Microsoft también está en 3.500, pero porque ellos apuntan quizás a otro mercado, otro Sí, nicho. ni hablar. HoloLens apunta a industria, quizás a otros ingresos apunta a Apple, pero
Sí, Nos está falta Steve Jobs que baje los costos, hay que presionar falta que baje los costos, para falta que que baje presione un los costos, poco sea a la más masivo. mesa de decisión económica, pero claro, nos falta eso también, lograr romper con esa barrera, que también sea algo más accesible hasta de explorar, al margen de que vos puedas decir, bueno, sí, tal vez tengo $1.000, tal vez tengo $2.000, me quiero dar un gusto y probar, ni hablar si tenés 300 y probar. Pero bueno, es una apuesta, no deja de ser una apuesta a nivel global, porque para un argentino es mucho dinero, pero también es un dinero interesante para alguien de Total. clase media de Estados Unidos, que no va y Sí, lo tal cual. lanza en cualquier lugar. Ahí Así todavía hay, es, ¿no? una Hay que, oportunidad. sí. Yo veo que hay dos cosas que deberían mejorar. Una es la accesibilidad, digamos, esto tiene que Ujú. ser más masivo y es el mismo camino que siguieron los celulares. Al principio eran caros y ahora todos empiezan a bajar o se estabilizaron en un valor todos y vos tenés mucha gama de celulares en un segmento o en una cantidad de dinero bastante cercana. Eso es una cosa. Pero lo otro yo creo que también está referido a la educación, porque nosotros nos sorprendemos cuando utilizamos estas tecnologías, cuando en otros países por ahí comparamos la educación y no los sorprende eso, digamos. ¿Por qué? Porque lo usaron en etapas más tempranas y quizás aprendieron el beneficio. Nosotros que tenemos quizás, bueno, en mi caso yo tengo 40 años, yo no utilicé estas tecnologías antes. Sí, obviamente ver un corazón funcionando arriba de la mesa o poder recorrer un lugar y tener una máscara de olores que me haga sentir como que estoy caminando en el mar, eso es tremendo, Sí, digamos, pero no te debería sorprender. Hoy la realidad virtual lo que está trabajando también, para dejarte esto, está trabajando con que vos tengas más sentidos en tu virtualidad, no solamente la vista y el oído, sino que también tengas el gusto y el olfato. Entonces lo que se están construyendo son máscaras que se conectan a los óculos y vos podés sentir olores, podés tener muchas más sensaciones y tu cabeza cree realmente que está en otro lugar. totalmente. Entonces, si va revolucionando para ese lado, yo creo que nos deberían enseñar a utilizar estas tecnologías en etapas más tempranas, para que no seamos usuarios, seamos creadores de estas tecnologías. Pero Total. bueno, esa es una opinión personal. No, 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 me parece que vas con el punto. Cuando ya yendo tengo ido como dos campos como para que hablemos. Por un lado, el tema de lo que tiene Ujú. que ver la realidad virtual y tal vez sí, la virtual. Entiendo que también se usa mucho en el tema de la salud, ¿no? Porque, o sea, en la exploración de, vos recién decías del olfato y demás, como personas que pueden tener limitaciones, no sé, en ciertos aspectos, no necesariamente cognitivos, que pueden ser relacionados a la escucha, al habla, además, pueden ayudar, Sí. digamos, ¿cómo ayudan? Digamos, de que Hay, ¿tienes hay- algún caso desde la startup o que conozcas? Mira, nosotros decidimos especializarnos en esas tres verticales, que eran industria, GovTech y capital humano. Al Ah, principio intentamos meter en salud, pero los ciclos de venta en salud ajá, son a veces demasiado largos y no acompañan ajá, el desarrollo de una startup. ujú, Sí hemos visto en otros países, en otros lugares, que lo usan mucho para rehabilitación, lo cual es buenísimo porque por ahí tenés una persona que no se puede desplazar hasta un lugar de salud y le mandás un casco para tener un prediagnóstico o para que haga su trabajo de fisiología o recuperación. Como bien decís, no es solamente lo cognitivo, te sirve para un montón de otras ujú, cosas más. Nosotros estamos haciendo una experiencia, pero todavía es muy incipiente, una clínica del litoral, ujú. eh, donde estamos viendo y la gente por la novedad también se engancha mucho y desde ahí podés trabajar esta mejora en la salud. Sí, es cierto, pero también es cierto que los ciclos de poder meter esos productos en salud, al menos en países latinos, es bastante más largo que ir a la industria. Totalmente. Yendo un poco al campo más actual relacionado con una tecnología exponencial, que también lo es esta, con lo ¿Mm? que es realidad, perdón, con lo que es inteligencia artificial, ahí, Ujú. ¿cómo se está vinculando, digamos? Porque cuando vemos, por ejemplo, las nuevas la lente de Apple, que tarde o temprano va a llegar de alguna manera a ser un poquito más masiva, porque como todo Apple de alguna manera llega al margen de que llega un segmento puntual, Claro, llega como que el público de Apple suele invertir hay una confianza que ha generado Apple en sus dispositivos. Entonces, claro. en ese sentido, a ver, hay mucha toma de datos, o sea, uno cuando ve esa lente, o sea,
y ves todo lo que vas a hacer, que puedes tener llamadas, que puedes entretenerte, que puedes tener hasta leer tus mails, o sea, tenés un montón de cuestiones. ¿Cómo, Ujú. cómo analizás el tema de la inteligencia artificial desde la toma de datos? Porque toda esa data se va a tomar, o sea, van a tomar mis reacciones, también mis acciones oculares, mis reacciones, todo es digamos, esas lentes que son mucho más inteligentes que cualquier otra. Bueno, empiezan a trabajar también con esa toma de datos, lo cual tiene su vertiente también riesgosa y que como sabemos, la inteligencia artificial también se está trabajando en el marco de la ética, de la regulación y demás, que todavía no es que está verde, pero está Claro. dando sus primeros pasos. Sí, ¿Cómo lo ves ahí desde pensar? Es controversial porque no es solamente me pongo la lente, es algo que va a estar realmente en contacto con sensores que, bueno, que toman nuestras acciones de alguna otra manera. es que es un tema muy sensible. No sé si mi opinión da para Estamos igual compartirla dialogando, públicamente. tampoco es que... Pero, a ver, yo- estas discusiones yo las tengo hace muchos años. Mi Mm. formación viene del lado de inteligencia artificial Ajá. y siempre pasan por dos ángulos. Es Ujú. hasta dónde soy capaz de saber y, por otro lado, qué quiero aprender de los datos. Entonces, por ejemplo, Amazon hace un tiempo había sacado una cámara que no salió al mercado, era una evolución de Alexa donde te Ah. miraba la casa y te Y ya decía, por estás al ejemplo, horno mira, ahí. Si ya con claro, entonces Alexa que te toma todos los datos, imagínate una cámara. te miraba la casa y te decía, mira, hay un mueble allá que podés poner en aquel rinconcito, o vos te ibas al trabajo y te decía, el suéter no te combina, pero acá tengo un suéter que sí te combina por $20, por ejemplo. Bueno, eso no Claro. terminó saliendo al mercado porque parecía bastante invasivo. No, súper, aparte para alguien tiene el tic de las compras, el TOC de las Claro. compras, o tiene una enfermedad relacionada a las compras, estás al horno, te pones esa cámara y no paras de comprar en Amazon. También es cierto que nosotros para comunicarnos con nuestros amigos, con todos, siempre le damos a aceptar a todas las licencias que nos pide Instagram, Facebook, WhatsApp, la que sea, incluso el mismo navegador, el Chrome. Y si no me escucha de un lado, me está escuchando de otro para refinar qué me ofrecen y qué no. Todo le hemos dado permiso. Bueno, esto es algo igual. Esto es otro canal de captura de datos que va a terminar llegando al mismo lugar que, de hecho, si hoy haces la prueba y apagás todo, pero te pones a hablar de un tema que no sea algo que vos haces frecuentemente, después te van a empezar a llegar publicidades de ese tema. Entonces, el casco va a ser exactamente igual, con la diferencia que va a tener otro tipo de acciones, como la vista que vos dijiste recién, mis desplazamientos, y va a terminar sabiendo hasta algunas zonas de la casa, por ejemplo. Por eso es que nosotros apuntamos más que nada al desarrollo de aplicaciones para un ambiente laboral, no Claro. tanto para la casa, para no entrar en ese ámbito de privacidad, porque como también dijiste bien, las regulaciones van más lento que lo que evoluciona la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en algún punto va a terminar la tecnología funcionando bárbaro y recién ahí se van a construir las leyes de hasta dónde, si es segura, quién hace gestión de los datos, si me los tienen que comprar o no. Pero para cuando eso llegue, nosotros ya le vamos a haber dado permiso como usuarios para que tengan mis datos. Totalmente. No, y aparte no paramos de ser Black Mirror, o sea, todo el tiempo de alguna manera están generándose cosas en ese camino Total. y hay Algo una... que, Sí, perdón, decía. algo que a mí me llama la atención es que yo a veces leo Singularity, Ajá. ¿viste? Eh, y te marca una línea de tiempo de cómo va a evolucionar la tecnología y sobre la realidad virtual menciona particularmente que una de las industrias que se va a ver un poco afectada es el turismo. Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa y me pongo el casco y puedo sentir olores y puedo caminar las pirámides de Egipto sintiendo el olor a arena. Quizás cuando tenga posibilidad de viajar, ya no voy a ir ahí, me voy a elegir otro lugar. Y lo que marcan más adelante es el recorrido con avatars, porque si yo lo puedo hacer en tiempo real con una camarita que se esté moviendo allá en las pirámides, yo no me voy a desplazar. No, Eso. totalmente. Otra aplicación de la realidad virtual es la maquinaria agrícola autónoma. Se está trabajando mucho en otros países esto de que yo estoy en casa, estoy con mi casco de realidad virtual y estoy manejando un tractor que está en el campo, arando, sembrando, lo que sea. Entonces, las finalidades para reducción de costos de realidad virtual son tremendas, en realidad. Sí, y aparte, digamos, la tecnología
se dice, bueno, se va rompiendo, ¿no? Va rompiendo y reconvertiendo, entonces todo el tiempo hay cosas que son nuevas y Ujú. van avanzando y en este avance lo que va sucediendo es esto que vos decís, digamos, que la persona también va obteniendo mucho más herramientas, conocimientos y se va como metiendo hacia adentro y en ese meter obviamente si hay unas posibilidades de que en vez de viajar puedas, encima ni hablar que es sumamente más económico y bueno, va a haber una tendencia desde ese lugar. Obviamente no es lo Tal mismo cual. como estar en el lugar y ver la Obvio, experiencia, pero no quita de que haya un público para eso como todo, sea como algo todo. explotado. Así que me parece bastante interesante. Bueno, Sergio, Eso, sí, perdón. lo de las máquinas, para mí me llama muchísimo la atención. Esto de ver un tractor que lo estoy manejando desde mi casa es tremendo. O, por ejemplo, yo cuando trabajo utilizo una app que me deja hacer en el aire 3 monitores gigantes. Entonces, Ujú. con las manos tengo mi compu normal, pero tengo 3 monitores virtualizados con realidad mixta donde estoy trabajando. Entonces, eso también va a terminar de alguna manera impactando en el que yo ya no voy a comprar 3 monitores. No, no, Ni no. siquiera voy a comprar uno, capaz que me compro un teclado nomás. Claro, sí, sí, y hay muchos trabajos que se empiezan a suplantar, ¿no? En esto de la reconversión de todo lo que es los puestos laborales y los sectores. Hay mucho que la realidad virtual o aumentada viene a, de alguna manera, ayudar a ciertos trabajos que son de mucho puesta de cuerpo, ¿no? Y que tal Sí, vez no se imagina el sector del petróleo, de la seguridad, de un montón de aspectos donde, bueno, o- ni hablar lo que tiene que ver con máquinas, las personas que tienen que agarrar o tomar decisiones relacionadas a levantar peso y demás, no y solamente viene la eso es bueno. automatización y la máquina, sino también la realidad aumentada que puede estar en un espacio y entender ese espacio y que la persona no tenga que estar haciendo esas acciones en un lugar que tal vez no es hóspito, ¿no? Total, a mí me gusta el concepto de inteligencia artificial aumentada que se Ujú. trabaja, que consiste en que la persona es el centro y vos con estas tecnologías exponenciales, que sería inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, le das o le multiplicás las habilidades que tiene a esa persona, lo convertís en un Iron Man, digamos. Sí, Eso, ese concepto me gusta más porque por los próximos años no se puede suplantar una persona, digamos. La inteligencia artificial realmente no tiene esa capacidad todavía. no. Después en 10 años veremos, digamos, y veremos cómo se regula y qué impacto tiene socialmente. Pero hoy la realidad es que no, digamos, hoy no se puede. No, totalmente. Bueno, Sergio, muchas gracias por este tiempo. Bueno, sigan a Sergio para quienes nos están viendo ahora y seguramente nos van a estar viendo después. Sigan a la empresa, la cual está llevando adelante esta startup. Bueno, espero que sigan creciendo y bueno, y gracias por compartir este tiempo. No, gracias a vos, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de contar estas tecnologías. Nos Muchas vemos. gracias. Suerte.
Bueno, estamos de nuevo, recién veníamos de hablar de realidad virtual y entender un poco más para dónde está yendo todo lo que es aumentada y virtual, sobre todo la virtual que tiene como ahí un punto de crecimiento y que todavía están ahí viendo qué pueden hacer como para que sea un poco más atractivo por fuera del entretenimiento, ¿no? También estábamos hace un tiempo con Steph estábamos hablando un poco de cómo muchas de las herramientas o aplicaciones que vienen evolucionando también en el mercado gracias a las tecnologías exponenciales y cómo va creciendo la tecnología nos permite también pensar más allá, ¿no? de lo que consumimos a diario. Y nos llamó la atención un proyecto, una startup que se ocupa de nuestras mascotas. No sé si del otro lado tienen mascotas, yo tengo 2 gatitas, pero nos surgió la idea de poder hablar con Andrés Picinelli, que él es CEO y cofundador de la startup By Petly, en donde, bueno, se ocupan un poco de entender desde la tecnología cómo pueden ayudar a, bueno, las personas que son dueñas de mascotas en diferentes cuestiones de planificación de salidas, vacaciones y demás. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a Jump. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo también y por el interés de hablar de este tópico también, ¿no? De las mascotas y la tecnología y cómo puede construirse ese puente, ¿no? Totalmente. Contanos cómo se creó la empresa, la startup, dónde están basados y cómo fue la idea como para empezar a crecer bueno, en generar esta aplicación. Perfecto, buenísimo. Bueno, en 2021, en noviembre, de- vemos que hace tiempo ya veíamos que el mercado de las mascotas, la verdad que es muy grande, es muy amplio. Yo siempre digo que los jóvenes prefieren antes una mascota que un hijo y esta tendencia creo yo que va a seguir en crecimiento. Y por ese momento habíamos hecho una aplicación, un MVP, mejor dicho, de el reencuentro de las mascotas, mascotas perdidas, mascotas un encuentro también, y algo también muy básico que a través de geolocalización uno podía, digamos, marcar en el mapa dónde se encontraban las mascotas o dónde las encontraban también. Y vimos que, digamos, era muy linda la causa, era un lindo fin, pero terminábamos también dependiendo de donaciones o dependiendo de alguien externo. Y la verdad que la idea es poder hacer un negocio sustentable como sostenible también, justamente para poder aprovechar el crecimiento y aprovechar también justamente poder ayudar nosotros a otros antes que la ayuda venga hacia nosotros. Totalmente. Ahí pienso que cuando un poco idearon esto, a ver, el tema de animales hace décadas que se trata de diferentes maneras, hay un montón de refugios, de personas, bueno, hay todo un ecosistema bastante amplio y grande en torno a lo que son las mascotas. ¿Cómo ustedes, digamos, logran diferenciarse frente a un servicio un poco más tradicional o demás? ¿Cómo logran que a alguien le interese poder digamos, generar alguna acción mediante esta aplicación? ¿Cómo la pensaron a la hora de decir, no, es esta aplicación por donde vemos un valor agregado? Perfecto, bueno, justamente después de testear, ¿no? Lo que es el MVP, el reencuentro de las mascotas, nos vimos obligados a poder eh, pivotear y nuevamente repensar qué solución poder acercar a los usuarios, y fuimos más por la tradicional e-commerce, ¿no? De productos, que justamente ahí conectábamos, ya sea desde proveedores, ya sean veterinarios, ya sea, digamos, pet shops, con justamente los usuarios finales que necesitan productos. A través de esto vimos que también los servicios vienen en crecimiento y no solamente el producto físico. Al mismo tiempo, justo con mi socio venimos del mundo e-commerce y mundo marketplace, y es un tema también lo que es la logística, lo que es el retail. Entonces justamente pivoteamos nuevamente y fuimos a lo que son servicios digitales, y hoy en día estamos en ese punto, ¿no? De huevo y la gallina en un marketplace, donde hay que contactar proveedores de servicios y también comunicarle a los usuarios que acá, digamos, pueden encontrar una variedad amplia de servicios. Así que estamos justamente en esos 2 puntos claves y pensando bien estratégicamente por dónde avanzar fuertemente, justamente porque un marketplace es enorme y servicios también es enorme. Totalmente, sí, 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 sí. Eh,
¿Cómo hacen con, un poco pensando, ¿no? Ya en la parte más de lograr ese match, con lo que tiene que ver, por ejemplo, nuevas tecnologías? ¿Ahí tienen pensado o lo relacionan a este e-commerce con, no sé si están trabajando con automatización, con un equipo de datos, con inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos más tecnológicos que tienen ustedes o que están implementando? Desafíos y implementación también. Perfecto. Bueno, hoy en día lo que estamos haciendo son como diferentes testing por fuera de lo que es la aplicación, como para poder ver qué producto, mejor dicho, qué servicio integra la aplicación y realmente no es programar porque sí y vamos a subirlo o integrarlo a la aplicación, sino que es validar de a poquito. Así que estuvimos probando lo que es la inteligencia artificial a través de retratos digitales. Uh-huh. Una persona nos envía una fotografía y nosotros se la devolvemos eh, a modo de caricatura, a modo de animación, utilizando lo que es la inteligencia artificial. Eso lo descubrimos que la verdad que estuvo bueno y está bueno. Justamente fue como nuestra entrada a este mundo de inteligencia artificial. Uh-huh. Y pivoteamos nuevamente en ese test y fuimos más a lo que es la atención con inteligencia artificial a través de WhatsApp. Y estamos ahí hoy en día probando y validando de la data que tiene nuestra aplicación, más la data que la gente también necesita, y poder también proveer de un chat y también información bastante necesaria que los usuarios justo necesitan. Totalmente. La startup, digamos, tiene un modelo de negocio de bootstrapping. ¿Cómo logran o tienen venture? ¿Lo aplicaron a algún fondo? ¿Cómo están creciendo en ese aspecto? Perfecto. Desde los inicios fue toda inversión propia, Uh-huh. donde hubo errores, más errores que aciertos, que lo bueno fue justamente de cometer esos errores, que obviamente tienen un costo, pero que uno tiene que verlo como también inversión, tiempo también y esfuerzo. Sí. Hoy en día nos traen en el día de hoy, que justamente el año pasado entramos en lo que es la celebración de TIC desde Colombia, que la verdad que fue muy linda la experiencia, justamente porque nos unió y es un networking de todo lo que son fundadores de Latinoamérica. Y de ello la casualidad que justo este año los conocí. Y lo lindo que también este año entré a WePartner, que WePartner es una aceleradora nueva, nacida en Córdoba. Justamente está Agustín Álvarez, está Jorge de Bernardo, que también fue un cofundador de Aramaula. Uh-huh. Y la verdad que yo digo que este año la pasé más en Córdoba que en Capital, porque justamente la verdad que nos llevamos muy lindos recuerdos de lo que es la estadía ahí en Córdoba, de conocer todo el mundo emprendedor que hay en Córdoba. Así que pasamos por dos aceleradoras que la verdad que nos sumó cada una de su lado. Muy bueno, interesante. Bueno, Andrés, muchas gracias por sumarte a este espacio y contarnos un poco lo que están haciendo, lo mejor para el crecimiento, y estamos al habla en cualquier momento. Dale, bueno, perfecto. Y también estoy viéndolos y la verdad que me encantan lo que están haciendo. Sé que también es un esfuerzo, no solamente de todo un equipo que hay atrás, de la técnica también. Así que la verdad que me pone contento que cada vez está más también push en cuanto a lo que es la comunicación. Bueno, muchas gracias, Andrés. Nos vemos. Suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego.
programa súper cargado de entrevistas. Estuvimos hablando de realidad virtual, estuvimos hablando de gaming con Steph, que nos trajo una super columna. Estuvimos hablando también de lo que son aplicaciones relacionadas a nuevos emprendimientos o las herramientas que nos acompañan en cuestiones cotidianas, como el cuidado de las mascotas y demás. Hay algo que es bastante interesante que siempre estamos hablando en Jam, que son los datos. Los datos son el oro y no hay duda. Y vos vas a decir, bueno, pero ¿para qué los datos? ¿Por qué me estás diciendo que los datos son lo más relevante que inclusive cualquier tecnología? Bueno, son relevantes pues son los que nutren o son el combustible al motor que se llama inteligencia artificial. Hoy que se habla un montón de inteligencia artificial. Para entender un poco más de datos, y vos del otro lado digas, bueno, ¿para qué quiero los datos? ¿Por qué me interesaría trabajar en el mundo de los datos? Los datos se dividen yo lo veo como si fuese un edificio, ¿no? En tres grandes etapas. O sea, a vos te interesa meterte en el mundo de los datos y decir, bueno, ok, me gustaría meterme como Data Analytics, ¿por qué no Data Scientist? O empezar a entender esto que me están diciendo que es el oro del mundo, que hay millones de puestos laborales. Pero vamos a romper algunos mitos que me parece que son relevantes de entender por lo menos. ¿Sos programadora, sos programador, sos un data scientist? No, error. Mucho se confunde de que, vos trabajás en programación y sos inmediatamente alguien que puede trabajar con datos. Sí, podés trabajar, pero no significa que lo seas. Lo digo más que nada para quien aspira a hacerlo, ¿no? No hay que confundir a alguien que estudia programación, frontend, backend, con alguien que estudia y trabaja en lo que tiene que ver lenguajes de interpretación. Y ahí viene el meollo de la cuestión. ¿Sos filósofa? ¿Trabajás en marketing? ¿Trabajás en lenguas? ¿Sos abogada, abogado? Bueno, también puedes trabajar en datos. Eso no quita que tengas habilidades para trabajar en el mundo de los datos, que cada vez más tiene expertices. Puedes ser socióloga. Lo que te tiene que gustar es las estadísticas, la lógica, las matemáticas, porque ese es el meollo de la cuestión, ese es el core o el core para poder trabajar y entender. Porque para mucho se habla de lo que es Python, R, lenguajes de interpretación, y está muy de moda, inclusive si vos vas a LinkedIn y demás, hay un montón de búsquedas laborales. Bueno, para aprender o empezar con un curso, vos si estás, también sos tecnólogo, también sos desarrollador, y decís, bueno, quiero hacer un cambio y quiero meterme en el mundo de inteligencia artificial, de ciencia de datos, data mining y demás, y me quiero meter a estudiar Python. Genial, lo puedes hacer, te tienen que gustar los datos, pero te tiene que gustar la estadística. Mi primera recomendación es que empieces por un curso de estadística para meterte en lo que es algún curso más de lenguaje de interpretación, que es Python. A ver, hay una discusión entre Python y R. Sí, Python y R están ahí un poco son como primos hermanos, no es que hay una competencia, no es que vas por un lado o por el otro. La recomendación más fuerte para lo que tiene que ver la empleabilidad o el crecimiento es Python, porque está muy en auge y es bastante interesante y te permite hacer algunas cuestiones que tal vez R para lo que es el mercado no tanto. Ahora, ciencia de datos es lo mismo que programar, o todos los mitos, no es lo mismo que programar. Sí se utilizan métodos de programación, pero no es lo mismo. ¿Cualquier persona puede meterse en el mundo de los datos? Sí, cualquier persona. Como en la programación también se puede meter cualquier persona. Pero bueno, vuelvo, te tienen que gustar un poco estos temas. Ahora, ¿qué hacemos con los datos? Vos me decís, bueno, está bien, yo estudio esto, pero ¿para qué me sirve? Bueno, para sistemas de recomendación, todo esto que estamos viendo en la diaria, que te llegan mails, que vos decís, che, ¿cómo me llegaron de una compra? O soy parte de una empresa, o yo como alguien que quiere estudiar datos, quiero investigar, quiero entender esos datos para hacer un sistema de recomendación. Bienvenido, porque este es el tema que tenés que estudiar, que es ciencia de datos. ¿Querés hacer sistemas de clustering? ¿Querés hacer reconocimiento facial? Esto es el tema que tenés que estudiar, que es todo lo que es ciencia de datos. Hay una derivada que es más de Data Analytics, que no es lo mismo, va por otro camino, pero más o menos todos andan dando vuelta en lo que tiene que ver, comenzar por algún lenguaje de interpretación, comenzar por estadística y por qué no ya meternos más en visualización de datos para quienes les interese más, Power BI, etc. Ahora, pensando en ese edificio que les comentaba, que yo me lo imagino de cómo vos podés construir tu camino dentro de la ciencia de datos, tenés una base
tenés una construcción y tenés ya lo que ayornás ese edificio. Bueno, la base tiene que ver con estudiar algún lenguaje, en principio, como puede ser Python, algunas librerías, obviamente, y meterte en lo que es Machine Learning, que es el core también de todo esto. En esa base te vas a encontrar como con dos grandes vías, que son las más relevantes, que es un poco lo que me están acompañando las imágenes, que tienen que ver con el aprendizaje de máquina convencional o lo que es redes neuronales. Ahora, ¿cuáles son sus diferencias? Bueno, lo que tiene que ver aprendizaje de máquina convencional, que no son cajas negras, como se le dice en el mundo de los datos, que se trata de entender cómo piensa la máquina, ¿no? Cómo piensa esa máquina para yo generar un algoritmo, esta Machine Learning, que me permita hacer un ejercicio como lo haría una máquina. Una máquina puede ser un dispositivo, ¿no? Esos algoritmos también convergen o se unen con son bibliotecas o librerías que, bueno, pueden ayudar a armar esta Machine Learning, que justamente, como dice Machine Learning, es aprendizaje de máquina. Ahora, redes neuronales. Redes neuronales es otro eje que es un poco más complejo. Vos tal vez empezaste a estudiar ciencia de datos, empezaste a estudiar Python, empezaste con algunas librerías, empezaste a entender un poco más. Bueno, redes neuronales es un level más. Hay un levelcito que es redes neuronales, que también está muy en auge, que tiene que ver, el trabajo tiene que ver justamente con nutrir ciertos modelos muy específicos para lograr un objetivo muy concreto. Para sacar conclusiones, para hacer todo lo que es deep learning, etc. Y la última fase, luego de que dijiste, bueno, voy a estudiar por esto, porque me interesan los datos, porque quiero hacer un sistema de reconocimiento facial, porque quiero hacer un sistema de recomendación, un sistema de clusterización, quiero hacer predicción. Ok, porque lo querés hacer vos, porque querés investigar, porque querés trabajar, lo que fuese. La última fase es que vos te logres especificarte en algo, en tantos temas que hay, que puedas especificarte más en lo que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Entretenimiento, lo que tiene que ver reconocimiento facial, lo que tiene que ver alguna especificación dentro de lo que es el mundo de los datos. Eso te va a permitir también ayornarte con esa problemática o con esa necesidad. No es lo mismo trabajar con Deep Learning para el mundo del entretenimiento, no es lo mismo trabajar para generar sistema de recomendación para un e-commerce. Bueno, es interesante que vos vayas descubriendo esa última capa que te va a permitir entender mucho mejor para dónde ir. Les recomiendo que se metan en este mundo muy de a poco, vayan navegando. Quienes están ya en tecnología, que son muchas personas que nos están viendo, que vienen de la soft o que vienen de lo más techy, que vienen de la programación y dicen, no, che, esto está copado, me quiero sumar, súmense. Me parece que hay una oportunidad. Hay millones de puestos de trabajo para este mundo que, bueno, obviamente te tiene que gustar. Y si no, me parece que de oído también está bueno meterse todo lo que es datos. Somos un conjunto de datos, estamos conectados a todos dispositivos, herramientas y servicios que toman nuestros datos y generan datos. Entonces es interesante entender qué es el combustible del motor. El motor, ¿qué es? La inteligencia artificial. Y de ahí viene entender que la ciencia de datos y todas las que son sus ramas dentro de la inteligencia artificial, que bueno, cada uno de ustedes puede elegir y por qué no sumarse a trabajar y no solamente ser oyente de la inteligencia artificial o aprender de los impactos que está generando, sino también ser ustedes los o las creadoras de inteligencia artificial.
finalizando ya la tercera semana de Jump Streaming, lo cual es bastante para lo que fueron 2 sesiones en vivo que estamos teniendo semana a semana. Obviamente lo pueden ver fuera del horario, es lo que a lo que apuntamos. Si bien tienen ganas de vernos en vivo, nos pueden ver, pero para quienes nos quieren ver después, genial. También nos van a estar los cortes de nuestras entrevistas, de nuestros conceptos y demás en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Jump Educación. Quiero agradecer a todas las personas que se están sumando de a poco. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, así que por favor suscríbanse a nuestro canal, nos ayudan, somos una organización. Nuestra organización trabaja en la educación, sobre todo en converger, unir lo que es la tecnología y la educación y formar a mujeres en lo que es el campo de la tecnología, que son un montón de expertices. Y bueno, nos ayudan si se van sumando de a poco a nuestra iniciativa, también es una startup, y nos pueden buscar en nuestras redes. Bueno, hoy me dejaron sola para este corte, para este final de este streaming, así que bueno, la próxima nos estamos viendo junto a Steffi, junto a Gala y bueno, y a Dani, bueno, a todo el equipo que está detrás de este programa y futuros entrevistados. Obviamente también déjenos sus mensajes y pongan, me encantaría que entrevistemos a tal o que hablemos de esto, ya poned de la pila con tal tema, vamos a ir para ese lugar. Nos vemos pronto, gracias.